Pruebas unitarias en Ruby on Rails. Si alguna vez te habías preguntado cómo hacerlo, en este video te voy a mostrar cómo implementar RSpec y te voy a mostrar cómo crear unas pruebas súper básicas. También te voy a mostrar cómo ver el alcance de cuánto código se ha aprobado. Así que te voy a compartir mi pantalla y empecemos. Para este proyecto vamos a crear un repositorio en GitHub. Le vamos a llamar ROR de Ruby on Rails test. Y ahora lo vamos a clonar en el directorio de trabajo que tengamos, por ejemplo en mi caso de GitHub. Dentro de error test vamos a inicializar un proyecto de Ruby on Rails. En este caso le vamos a dar Rails new punto para indicar que todo debería de trabajar sobre el directorio en que estamos. Por lo tanto, error test. No especifique ninguna base de datos, por lo tanto va a trabajar con SQLite. En este caso no vamos a crear un proyecto funcional Ruby on Rails, sino que vamos a trabajar con básicamente pruebas, pruebas para un scaffold, o sea, pruebas para un modelo, controladores, etcétera, y algo muy básico. Entonces, este proyecto está limpio. Después de tener el proyecto vamos a crear el scaffold súper simple y eventualmente vamos a empezar con configurar las gemas necesarias para lograr tener algo básico de pruebas unitarias, con el objetivo de que vos puedas implementar en tus proyectos propios o en proyectos de la empresa. Entonces vamos a ejecutar el git flow. No tengo instalado el git flow, así que lo voy a hacer manual. Git checkout develop git checkout -b develop master. Esto va a crear una rama de develop basada en master. Ok, ya estamos en develop. Master no tenía nada, entonces no era necesario pasarle el master. Y ahora vamos a empezar con los branch. Ok, en el branch ROR base básicamente va a ser todo lo que nos generó el scaffold. Ok, al parecer no se creó el branch. Git checkout -b develop git merge feature base git log. Ok, ya tenemos acá, vamos a subir a develop este código y vamos a comprobar que lo hayamos subido para iniciar a darle. Listo, tenemos el proyecto base. Entonces vamos a crear otro branch. Feature spec basado en develop. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a configurar esta gema. Esta gema llamada RSpec Rails, que nos va a ayudar a trabajar con las pruebas unitarias con RSpec. Entonces básicamente según las indicaciones que tenemos de la misma gema es que en el grupo development y test implementemos el uso de esta gema en la versión 4.0.1. Entonces vamos a copiar, nos vamos a nuestro proyecto. De hecho no tenemos todavía corriendo el editor de código. Vamos a utilizar Visual Studio Code para este caso específico.
Entonces ya tenemos el directorio. Entonces dentro del Genfile nos vamos a ir donde dice Development y Test y vamos a pegar esto. Entonces desde la terminal vamos a ejecutar bundle install. Eso va a instalar esta gema que acabamos de implementar. Como ven, ya tenemos los pequeños cambios que se hicieron, pero sigamos viendo qué dice la documentación. Dice la documentación que después de que tenemos el bundle install, ejecutemos este comando para crear estos archivos. Vamos a proceder. Ok, una vez que se han creado los archivos, básicamente tenemos ya la opción de configurar en los helpers cuestiones específicas para funcionalidades extra de RSpec, y básicamente nos dice cómo actualizarlo, etc. Entonces podemos también ya empezar a crear modelos y después la prueba para un modelo. Me hace más sentido hacerlo así en vez de hacerlo para un scaffold. Empecemos así al suave. Entonces vamos a generar un modelo usuario. Y le vamos a decir que tenemos un name, que es de tipo string. Listo. Ok, vamos a correr esta migración. Si ven, se nos creó el spec de este modelo. Ya tenemos el archivo creado. Básicamente tenemos dentro del directorio spec models y la prueba para el archivo para la prueba específica de este modelo. Vamos a ver qué más nos dice la documentación. La forma de ejecutar las pruebas es esta. De hecho no tenemos ninguna prueba de momento. Entonces vamos a correr y no debería de probar nada, pues básicamente no tenemos ninguna prueba. Nos dice que no se han implementado pruebas y listo. Entonces ya con esto tenemos un commit para subir la configuración de RSpec, porque a raíz de esto vamos a empezar a hacer más configuraciones de otras gemas. Para las pruebas generalmente de los modelos, nosotros necesitamos crear fixtures. Estas fixtures nos van a ayudar a tener la estructura de los modelos. Por lo tanto, vamos a buscar el FactoryBot. FactoryBot es una gema que nos permite crear estos archivos para los modelos que tenemos. Básicamente, por ejemplo, automatizar la creación o estructura del modelo usuario sin necesidad de que nosotros tengamos que estar definiendo las columnas. En este caso no nos dice una versión específica. Lo que hago yo es buscar en RubyGems y simplemente dar clic aquí para traerme la versión más reciente, que es de julio 08. Entonces nos vamos. De hecho tengo que crear el branch git checkout -b feature factory bot. Entonces ahora sí nos vamos al Genfile. Como básicamente también es para develop, esta gema la voy a pegar acá. Y no sé si sea esta la correcta o si tendré que buscar FactoryBot Rails. Ok, entonces no vamos a usar esa, vamos a usar FactoryBot Rails.
para tener la configuración correcta. Entonces vamos a reemplazar FactoryBot y usamos FactoryBot Rails. Entonces bundle install. Y básicamente nos dice que la pongamos dentro de development y test. Después nos dice que automáticamente debería de cargar las configuraciones para si es que los tenemos en directorios distintos, etcétera. Algo importante que me gusta a mí es el sufijo. Si nosotros no agregamos un sufijo, básicamente el nombre del archivo va a ser idéntico al nombre del modelo. Entonces vamos a irnos al application. Que está dentro de config y vamos a agregar esto. Básicamente para que el generador identifique que tiene que crear el archivo con un sufijo llamado factory. Vamos a usar comillas simples. Listo. Entonces después nos dicen otras configuraciones, por ejemplo nombre de tabla, más modelo, etcétera. Entonces tenemos un directorio llamado factories que debería estar dentro de spec. Vamos a crearlo. Y como ya tenemos un modelo users, vamos a crear el factory. Lo que sí he notado es que el generador de los factory lo genera en plural, el nombre del modelo. Entonces, ¿qué debería tener un factory? Veamos factory bot. Aquí tenemos el cómo iniciar. Me gusta mucho este sitio web porque te da como las bases de cómo deberías utilizar muchas de las cosas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo súper básico, casualmente para usuario. Vamos a usar ese. Y básicamente aquí hay una documentación completa de cómo trabajar el Factory Bot. De hecho, es necesario para RSpec crear una configuración. En este caso, tenemos que dentro de spec support tenemos que crear este archivo. Lo vamos a hacer. Entonces tenemos el directorio spec. Creamos un directorio support. Dentro del directorio support creamos el archivo factorybot.rb. Y dentro vamos a meter esto. Creo que con esto es suficiente. Ahora nos dice que dentro de Rails Helper tenemos que trabajar lo de la carga de los support. Eso lo tenemos acá. Y está comentariado. Entonces, básicamente con descomentariar esta línea número 23 tenemos que cargue todo lo que son archivos de Ruby dentro de la carpeta spec support. Y ya con esto debería poder cargar la funcionalidad de RSpec con FactoryBot. Entonces, listo. Este es un ejemplo básico. Entonces, acá en el ejemplo básico tenemos name únicamente para nuestro modelo. Entonces, este name podría ser cualquier nombre. Básicamente se va a repetir. Si es que no debería ser un nombre único, no va a funcionar. Entonces generalmente lo que se usa es una gema llamada faker, o hay otra llamada ffaker. Esta gema te ayuda a crear de forma aleatoria nombres, por ejemplo,
correos electrónicos, etcétera. Es fácil de implementar, es realmente muy fácil de implementar. Para este caso específico no lo vamos a usar y nos vamos a quedar con ese simple jump. Entonces ya con esto tenemos configurado el factory y tenemos el factory para el modelo user. Entonces vamos a hacer una prueba y después de la prueba procedemos con hacer un coverage para ver cuánto del código estamos testeando. Entonces voy a hacer el commit para subir estos cambios. Ok, vamos a volver al branch del feature de FactoryBot porque acá en el archivo de support es necesario hacer un require. De lo contrario esto no va a funcionar, entonces hacemos el commit. Ok, ahora sí vamos a volver a nuestro archivo de prueba. Nuestro archivo de prueba lo tenemos acá. Y básicamente lo que vamos a hacer es hacer una prueba básica. En este caso podemos empezar con it has factory do end y acá procedemos con la prueba. Esto es muy simple, básicamente vamos a comprobar que existe un factory, por lo tanto permite crear un registro. Entonces vamos a poner un spec create. Nuestro factory debería llamarse users y esto debería ser bpersist. Ok, entonces si tenemos bien configurado el factory bot, básicamente este create es parte de los métodos que nos extiende FactoryBot para utilizarlo dentro de RSpec. Entonces existe un archivo llamado users, aquí está en singular, aquí está en plural. Sin embargo, acá el nombre del factory es user, es singular. Entonces debería de funcionar. Y eso lo vamos a comprobar. De hecho, vamos a hacer un branch. Ok, no nos permite array de develop. Por lo que hay cambios. Vamos a darle un menos F. Ok. No le estaba pasando el menos B. Con el getFlow todo esto es más fácil. Entonces, listo, ya estamos en un branch y vamos a ejecutar bundle exec rspec. Entonces ya tenemos una prueba escrita. Esta prueba básicamente pasó. Dice un ejemplo, 0 fallados. Si nosotros le damos el menos format documentation, no sé si es menos format. Vamos a ver si es menos format. Ok, con doble guión, con menos format y le pasas documentation, lo que te va a hacer es mostrar el users o al menos pues el nombre de todos los describe e it que vos vas haciendo. Te voy a poner un ejemplo acá
sin el format, básicamente no ves ninguna información de todo lo que corrió o todo lo que probó. Simplemente ve el resultado final que dice ejemplo 1, fallado 0. Y con el format documentation, básicamente sí te va a mostrar toda la lista de pruebas que tenés. Entonces ya con esto tenemos una prueba súper básica de que existe un factory. Por lo tanto podemos utilizar el create de user, que lo tenemos acá. Y esa fue la prueba básica. Vamos a guardarla porque ahora vamos a trabajar con SimpleCode para ver la cobertura de las pruebas. Vamos a crear un branch de SimpleCode. Y vamos a proceder con la configuración. Básicamente buscamos SimpleCode gem. Esto generalmente lleva un poquito más de configuración. Básicamente dentro del Rails helper se tienen que incluir algunas cosas. Entonces la documentación, según mi experiencia, no estaba como muy completa para funcionar de copiar y pegar. Entonces básicamente esta es la gema. Nos metemos a RubyGems nuevamente para versionar obviamente la gema. Entonces dentro del gem file agregamos también acá y procedemos con bundle install para agregar la gema. Una vez que tenemos la gema agregada, la documentación nos dice que dentro del Rails helper o el Rails o el spec helper agregamos esto. Sin embargo, pueda que necesites agregar más configuración. Entonces, igual probémoslo según la experiencia que he tenido. Y lo vamos a hacer dentro de acá. Entonces, podemos agregarlo aquí arriba. SimpleCode. Y vamos a proceder con decirle SimpleCode como nombre de clase. Por lo tanto, con el camelcase.start. Y dentro le vamos a poner, entre comillas, simple Rails. Quizá esta configuración no sea necesaria, pero cuando yo lo hice, esto fue lo que funcionó. Entonces quizás haya cambiado en alguna versión, pero igual vamos a comprobar que funcione. Y aquí vamos a agregar dos cosas muy importantes que va a ser del extra de este video. Que básicamente el mínimo de cobertura que debería de tener para pasar. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un porcentaje. Aquí tengo el 5%. Pero a medida que vos vayas trabajando el código de tu proyecto, pueda que necesites ir subiendo pruebas a tu proyecto. Hagamos un pequeño paréntesis de código y te voy a explicar un poco acerca de esto, porque es sumamente importante. Cuando vos empezás un proyecto sin pruebas, pueda que tenés 10 archivos. Cuando vos agregas la prueba del primer archivo, quizás tenés un 10% de pruebas y otro 90% sin probar. Más adelante te voy a mostrar cómo la cobertura te ayuda a identificar eso, pero cuando empezás con tu equipo a trabajar, quizás ya tenés un 10%, pero se creó un archivo número 11 y sin pruebas. Esto quiere decir que este archivo número 11 le restó a ese 10% que ya tenías de cobertura, le restó quizá un 1% y ya no tenés 10%, tenés 9%. Entonces la meta es cumplir con ese 10% siempre, porque hay otro equipo que eventualmente va a subir ese 10%. Por lo tanto, cada archivo que se crea nuevo
debería tener sus pruebas para que la cobertura no vaya hacia atrás, sino que vaya hacia adelante. Ok, ya con ese pequeño paréntesis, sigamos con las coberturas. Esta es la configuración. Ok, era un simple error de escritura, dice simplecop y debería ser simplecop. Veamos nuevamente. Ok, entonces ahora ustedes pueden ver al final de la prueba que te dice o te habla de una ruta. Entonces dice que hay un 20% de cobertura. Veamos a qué se refiere esto. Entonces vamos a decirle explorer.exe. Para abrir el directorio en el que estamos. Se nos creó este directorio llamado coverage. Y tenemos acá un index.html. Y veamos qué trae ese index.html. Entonces, básicamente un reporte de la cobertura de tu código. Entonces, ¿qué hay en este reporte? En este reporte vos vas a encontrar absolutamente todos los archivos de tu proyecto. Acá están todos, como tenemos un proyecto básico, pues solo encuentra esto. Obviamente Ruby on Rails, Ruby RB. Esto de respect no sirve para JavaScript. Entonces tenemos archivos básicamente del proyecto y acá está el que realmente me importa, el modelo. Entonces dice dos líneas, líneas relevantes, una, etcétera, etcétera. Veamos el código. Dice que esto ya se probó. Entonces, 100% probado porque se creó. Entonces vamos a agregar más cosas a este modelo. Por ejemplo, necesitamos agregar un validate, Rails validate, para validar la presencia de name, por ejemplo. Entonces vamos al modelo de user. ¿Dónde está la carpeta app models? User. Entonces vamos a validar que el usuario tenga presente un nombre. Y vamos a correr nuevamente la prueba. Y como verán, cambió. Como se agregó líneas de código, cambió. Antes decía 20%, ahora dice 23.81. Identifiquemos que ha cambiado en nuestro archivo de cobertura. Podemos refrescarlo. Entonces dice que se está validando el nombre. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el fixture? Entonces lo tenemos aquí. Factory. ¿Qué pasa si nosotros lo enviamos como vacío? Vamos a correr la prueba nuevamente y nos dice que esta prueba no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque el nombre no puede estar vacío. Identifiquemos nuevamente la cobertura de este código. Refrescamos. Ok, básicamente sí se está validando esto, pero nuestra prueba no está fallando. Entonces vamos a hacer otra cosa. Entonces vamos a volver a la prueba. Te quiero mostrar que la prueba falló obviamente porque no está cumpliendo con su objetivo. Entonces vamos a decirle que sí tiene un nombre. Pero lo que vamos a hacer ahora es al modelo agregarle otra columna. Entonces esto lo vamos a lograr con una migración. Rails migrate add email to users. Email de tipo texto. Ok, perdón, es migration. Corremos la migración.
Y acá vamos a crear un nuevo scope. Def email valid, por ejemplo, en. Entonces le vamos a decir return true if email. Entonces vamos a volver a correr la prueba. Listo. Veamos la cobertura. Veamos cuánto está cubierto de la prueba de este archivo. Entonces básicamente acá tenemos una línea que no está siendo cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Ya cubrimos con una prueba unitaria que existe un nombre gracias al fixture que lo envía, y esto no se ha podido validar. Entonces básicamente no se puede validar porque no tenemos una prueba para esto, y básicamente esto es la configuración del coverage. No nos vamos a meter 100% a validaciones de esto. Simplemente te quiero mostrar que como se modificó el archivo, ya no está al 100%. Anteriormente estaba al 100%, ahora dice que está al 75%. Entonces, a medida que vayamos creando y cambiando archivos, nuestra cobertura puede cambiar. Entonces vamos a guardar los cambios para lo del coverage. Obviamente vamos a hacer algo primero. Como pueden ver, tenemos una carpeta coverage, y esa carpeta coverage no hace sentido en el proyecto. Básicamente acá te dicen que lo ignores, que tu git ignore no debería tener esa carpeta, porque esta carpeta es autogenerada. Entonces vos no deberías estar subiendo a tu repositorio cosas que se generan. Una vez que ya la tenemos ignorada, podemos hacer el commit. Ok, listo. Creo que con esto es suficiente para lo que quería mostrarte. Con esto ya tenés vos cómo irte a documentar con ArtSpec y comenzar a hacer pruebas para todos tus archivos. Como te mencioné al inicio, esto básicamente era la configuración básica de ArtSpec, y lo que necesitas para vos poder configurar pruebas unitarias en un proyecto Ruby on Rails. En una segunda entrega de este tipo de videos voy a hacer validaciones o testing para modelo vista, controlador, vista no creo, modelo controlador, etcétera, y ampliar todo esto del testing con Ruby on Rails. De momento este video se queda hasta acá. Realmente si estás interesado en este tipo de video, déjalo en los comentarios. Yo me voy a encargar de crear más videos de este tipo, así bien técnicos de programación, aunque sea de lo básico al inicio y eventualmente cosas más interesantes. Te invito a que te suscribas al canal si te interesan este tipo de videos. Muchas gracias, nos seguimos viendo en videos futuros.